Le damos las gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana y queremos continuar con esta serie de mensajes titulados La Iglesia de la Odisea, esperando que el Espíritu Santo siga hablando a la iglesia. Como está escrito, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Este mensaje tiene un doble propósito. Aquellos que nos visitan por primera vez o que han estado asistiendo en los últimos meses, siéntanse bienvenidos, y el mensaje les mostrará cuál es el verdadero cristianismo que Dios aprueba, cómo Dios quiere que tú vivas una vida cristiana llena de amor y de celo por Él. Pero también tiene el propósito principal de hablar a la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de aquellas personas que se encuentran en este lugar el día de hoy, que han sido perdonadas de todos sus pecados, que han sido llenos del Espíritu Santo y que hoy forman parte de la iglesia de Jesucristo. Hemos estado enseñando que la iglesia de la Odisea es una iglesia cristiana en el libro de Apocalipsis, la cual ha perdido su celo, y Jesucristo le reprende y le llama al arrepentimiento para que corrija su corazón, su falta de celo, y se vuelva a Él. Hemos estado hablando también que esta es la iglesia de la Odisea, aquellas personas que hoy, a través de los mensajes, se han dado cuenta que hay una gran falta de celo en sus corazones hacia Dios y hacia las almas perdidas. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Nos han alcanzado los peores días de la historia. La Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que nos han alcanzado los tiempos donde la maldad se ha multiplicado. Y Jesucristo profetizó y advirtió que aún verdaderos seguidores suyos en estos días finales se apartarían de Él, dejarían de seguirlo a Él, se perderían por causa de la maldad, por no estar sus corazones llenos de ese celo apasionado por la causa del reino de Dios y por las almas perdidas. Hoy se titula este mensaje La Iglesia de la Odisea, un celo apasionado por la causa de Dios. Un celo apasionado por la causa de Dios es la gran necesidad de la iglesia de la Odisea. Jesús, cuando reprende a la iglesia de la Odisea, cuando te expone tu propio corazón con esa gran falta de amor, te dice lo siguiente: compra de mí oro refinado por fuego. Apocalipsis capítulo 3. Compra de mí oro refinado por fuego. Y eso quiere decir lo siguiente: el oro refinado por fuego es el amor que atraviesa por las diferentes pruebas y circunstancias, aflicciones, problemas, tentaciones, oposiciones, pero siempre se mantiene constante, ferviente, brotando continuamente, no importando cómo te traten, no importando los obstáculos que enfrentes, no importándole las situaciones que cada día enfrentas en este mundo malvado. Por lo tanto, nos habla de un celo verdadero, un amor probado por fuego, oro refinado por fuego, dice el Señor Jesucristo. Y eso nos dice que es un amor probado, porque el fuego, tú sabes bien que se prueba por medio del fuego. El oro se prueba por medio del fuego. El oro es un metal precioso, y cuanto más fuego, más puro se hace. Cuanto más fuego, más limpio es. Y de la misma manera la Escritura nos habla que Jesucristo llama a esta iglesia de la Odisea a tener esa clase de amor, que puedes atravesar pruebas, circunstancias adversas, difíciles, oposiciones, y sin embargo tu amor permanece probado, más puro, más limpio, cada día más hacia el Señor Jesucristo. ¿Tenemos ejemplos de ello? Claro que tenemos ejemplos de ellos. Yo quiero citar el ejemplo de todos los ejemplos, el mejor, Jesús, el Hijo de Dios, el cual la Escritura nos dice que siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó de ser igual a Dios, y no se aferró tampoco a su trono y a su posición gloriosa,
en los cielos, sino que al despojarse de esa gloria, al despojarse de ser igual a Dios y al convertirse en un ser humano, vino a esta tierra y en la semejanza de hombre, carne, hueso, sangre, igual que nosotros, empezó a predicar la palabra de Dios a las multitudes hambrientas y deseosas de conocer al Dios verdadero. Y cuando hablo del ejemplo de Jesús, es el ejemplo de aquel que dejó todo absolutamente por amor a Dios y por amor a ti, por amor a las almas perdidas. Que su amor se mantuvo siempre constante, paciente, sufriente, y que nunca vino a entibiarse, nunca dejó de brotar. Siempre, bajo cualquier prueba, circunstancia, adversidad, se mantenía ese amor. Y cada día ese amor se perfeccionaba. Era un amor perfecto. Porque a pesar de las pruebas, de las oposiciones que sufrió el Hijo de Dios, de los desprecios, de las palabras de burla y de escarnio, y aún a pesar de ir a una cruz y ser castigado injustamente por causa de nuestros pecados, Él se mantuvo constante, ferviente y celoso por la causa y el honor de su Padre. Y en la cruz, como un cordero, soportó toda clase de humillación, toda clase de castigo, toda clase de sufrimiento en su propio cuerpo. ¿Qué había dentro del corazón de Jesús, el Hijo de Dios? Un celo por el honor de Dios. Un celo apasionado por las causas de Dios. Hoy quiero también platicarte del ejemplo de un misionero actual que trabaja entre los indígenas motilones en Colombia. Un hombre llamado Bruce Olson, que a la edad de casi 20 años de edad decidió dejar su ciudad Minneapolis, llena de comodidades, con una carrera de lingüista y teólogo a la vez. Sin embargo, hizo a un lado totalmente sus propios intereses, sabiendo que tenía un llamado, que Dios lo llamaba a algo en su vida, y él respondió al llamado y llegó a la ciudad de Venezuela sin saber exactamente cuál era el propósito de Dios. Viajó de Minneapolis a Venezuela, y cuando llegó a Venezuela solo tenía $300. Era todo su capital. Se encontraba solo en el hotel orando y llorando a Dios y preguntándole: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y de ahí Dios lo guió a un grupo de jóvenes a los cuales estuvo compartiendo la palabra, quienes le ofrecieron alojamiento, y participó en la vida estudiantil de Colombia. Sin embargo, su corazón ardía fervorosamente por la causa de Dios, y él decidió ir a evangelizar a la tribu de los motilones, que en aquel tiempo las mismas autoridades del gobierno, los mismos funcionarios, las mismas personas que vivían cerca de esa tribu, y aún las compañías petroleras como la Shell de Estados Unidos, le advertían a este hombre que no fuera a evangelizar a esas personas, porque eran los indígenas más salvajes, más carniceros de toda América Latina. Sin embargo, motivado por el amor, motivado por ese celo del honor de Dios, de que pudieran ellos conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no importó, él tomó la decisión. Y él fue hacia adelante, y andando solo entre la selva, una selva espantosa, llena de animales peligrosos, obstáculos, ríos, pantanos, mosquitos, paludismo, y toda clase de enfermedades y peligros, llegó hasta el mismo lugar donde se encontraban estos seres humanos llamados los motilones. Y cuando llegó a ellos fue recibido con varias flechas que cayeron en sus caderas. Y fue tumbado al suelo y herido totalmente y puesto en una choza. Y lo alimentaban con lagartijas y gusanos vivos. Sin embargo, a pesar del dolor, la inflamación, la pus, la fiebre en su cuerpo, el alimento asqueroso que tenía que comer para poder subsistir, dentro de su corazón existía algo: la causa de Dios. Estoy seguro que como ser humano se sentía fuertemente oprimido en esa choza, solo, aislado, con grandes dolores,
Quizás brotaba pus de su propio cuerpo, la temperatura, la fiebre, y estos indígenas se acercaban a él burlonamente, pensando que él era un hombre que constituía parte de una leyenda entre los motilones, que venía a comérselos a ellos. Lo veían como un enemigo. Sin embargo, él encomendó su causa a Dios, y a través de la oración del Espíritu Santo fue fortalecido, se hizo uno con los motilones, empezó a crear amistad con esos indígenas sanguinarios, iba de cacería con ellos, pescaba en el río con ellos, andaba grandes cantidades de kilómetros con ellos, atravesaba sierras con ellos, padecía con ellos, hasta que llegó un momento donde entendieron los motilones un mensaje, y el mensaje era el siguiente: Él viene a ayudarnos. Él viene a hacernos un bien a nosotros. Pasó el tiempo y no solamente se ganó la confianza de estos indígenas, sino que por causa de la obra que Dios le había enviado padecía enfermedades, en medio de la selva accidentes, peligros de naufragios, fracturas en sus huesos, insectos que le penetraban la piel y se la comían a pedazos, enfermedades inexplicables de la selva, debilidad, fiebre, hambre, cansancio, soledad. Pero él soportaba todo eso. ¿Qué había en él? Un celo apasionado por la causa de Dios. Llegó el momento donde en su corazón se cargó porque no podía transmitirles el evangelio con palabras, ya que ellos hablaban un dialéctico tonal, un dialéctico en el cual es imposible transmitir un mensaje. Sin embargo, como era una tribu que cantaba y tenía un dialéctico tonal, él empezó a imaginarse cómo podría transferirles el evangelio, y un día le contaron una leyenda a los motilones, a Bruce Olson, y le dijeron los motilones a Bruce Olson: ¿sabes una cosa? Entre nosotros existe una leyenda. Un día, un hombre de los motilones que vino de lejos se hizo una hormiga y empezó a vivir entre las hormigas para enseñarles a construir sus casas y a conseguir su comida. Y cuando le dijo esas palabras el indígena Bruce Olson, entendió una cosa: ahora puedo transmitirles el mensaje de Cristo. Ahora puedo decirles que el Hijo de Dios, también siendo Dios verdadero, se hizo hombre y vino a enseñarnos a nosotros cómo conocer al Padre, cómo conocer la salvación. Y él empezó a transmitirles por medio de ese dialecto tonal que fue aprendiendo a través del sacrificio, de la abnegación, el mensaje del evangelio, el cual dice que Dios se hizo hombre y vino a este mundo y vivió entre los hombres y murió para salvarlos. Cayó el Espíritu Santo esa noche entre los motilones y se pasaron toda la noche alabando a Dios, cantando al Hijo de Dios, comprendiendo que verdaderamente el Hijo de Dios, Jesucristo, había venido también a salvarlo a ellos. Cuánto gozo había en el corazón de Bruce Olson. Sin embargo, eso solo era el inicio de sus sufrimientos. Eso solo era el inicio de una gran obra que Dios iba a traer entre ellos. Porque después que empezaron a convertirse y a dejar las armas y a dejar esa vida salvaje, las tribus de alrededor, los caciques, los hombres malvados, empezaron a declararle la guerra a los motilones. Y él tenía que padecer mucho por causa de esos hombres impíos que querían apoderarse de la tierra de los motilones, hombres que querían explotarlos. ¿Para qué? Para traficar con ellos. Y él enfrentaba turbas enfurecidas, el peligro de la muerte, pistolas, armas, todo tipo de piratas y oportunistas que querían dañar la tribu. No solo eso, sino los enseñó a leer, los enseñó a escribir, les enseñó el amor de Dios, abrió escuelas, clínicas, laboratorios en medio de ellos, y hoy los motilones es un pueblo que ha sido alcanzado para Cristo Jesús. Son fervorosos en su fe. En una ocasión el presidente de Colombia llamó a los motilones y los felicitó y les dijo: los felicito porque la cultura ha llegado ya entre ustedes. Tienen carreteras, tienen escuelas, tienen clínicas, entre ustedes hay abogados, entre ustedes hay doctores. Y el jefe de la tribu de los motilones le dijo al presidente de Colombia: no fue la cultura la que llegó en medio de nosotros, fue Jesucristo, el Hijo de Dios,
que está resucitado y vive en medio de nosotros, y Él transformó nuestras propias vidas. ¡Oh, qué mensaje tan grande! Y todo porque un hombre llamado Bruce Olson decidió darlo todo por Cristo a fin de alcanzar a los motilones. Posteriormente, Bruce Olson fue alcanzado por las tropas guerrilleras de Colombia, fue llevado preso, lo querían obligar para que él pudiera decirle a los motilones que se convirtieran al comunismo, que pasaran a formar parte de las filas de los rebeldes del ejército comunista. Y para lograr su cometido, los comunistas apresaron a Bruce Olson y lo amarraron encadenado a una palmera. Y estuvo encadenado a una palmera semanas y meses enteros, sufriendo frío, sufriendo lluvia, sufriendo calor, sufriendo hambre. Y los motilones comenzaron a orar y a interceder por ese hombre que los había amado. Y empezaron a clamar y le dijeron a Dios: Señor, envía un ángel cerca de él, que le pueda dar calor en la noche cuando hace frío, que le pueda dar sombra en el día cuando hace calor. Y recuerda este hombre misionero llamado Bruce Olson, que vio a un motilón en un árbol, a uno de estos indígenas, y que desde entonces terminó completamente el frío, el calor, y a pesar de que tenía una grave enfermedad en los intestinos y sangraba profundamente por sus intestinos, Dios lo sanó en ese lugar. Dios envió un ángel en forma de motilón. Los guerrilleros fueron enseñados por él a escribir y a leer. No solamente eso, les predicó a los guerrilleros el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo vino sobre los guerrilleros que lo tenían preso y le dijeron: Bruce, ya no queremos tomar las armas, queremos seguir al Señor Jesucristo. Finalmente el jefe de los guerrilleros, en un intento final de acabar con Bruce Olson, lo pone frente a un pelotón de fusilamiento y disparan contra él en el propio corazón. Pero Bruce Olson no muere, porque eran balas de salva solamente. Era la última oportunidad que tenían los guerrilleros enemigos del Evangelio para que este predicador se quebrantara ante las balas, pero él prefirió morir, aunque no murió, porque eran balas de salva. Este hecho fue notorio en toda Colombia. Los diarios comenzaron a publicar cómo Bruce Olson había estado apresado por los enemigos, por los comunistas del gobierno, los enemigos del gobierno. Y los diarios comenzaron a publicar: queremos la libertad que tienen los motilones, queremos la paz y la tranquilidad que tienen ellos, queremos tener lo que ellos tienen, a Jesucristo. Hoy Bruce Olson quizás tenga alrededor de 60 años de edad. Habrán pasado ya casi 40 años desde que fue llamado a esta tribu. Estuvo en una conferencia en el norte de los Estados Unidos, hablando acerca de los milagros que él ha testificado entre los motilones, la forma en que Dios los ha visitado y los ha transformado, y dijo lo siguiente: en los últimos 40 años solo he salido 4 días de la selva y del país de Colombia. Y son estos 4 días que estoy pasando el día de hoy para hablarles de estos milagros. Pero mi corazón arde de un gran deseo de regresar pronto para estar con ellos de nuevo. Y Bruce Olson está entre los motilones hoy. Este es el corazón de un verdadero cristiano. Menos de esto no es ser cristiano. Menos de esto no es amar. Este es un ejemplo junto con el de Jesucristo, de ese oro refinado por fuego, de ese amor que soporta cualquier prueba y aflicción y nunca deja de amar. Al contrario, se mantiene amando continuamente. Cuando Jesús reprende a la iglesia de Laodicea, te dice: sé celoso, arrepiéntete. Y esa palabra celoso significa seriedad. Esa palabra celoso significa anhelar en una forma apasionada y con una seriedad verdadera la causa de Dios. No está hablando de personas que se convierten y luego se van al mundo.
No está hablando de personas que se convierten y andan cayendo a cada rato en amarguritas y en quejitas. No está hablando de personas que son vencidas por el afán frecuentemente y que no tienen buenos tiempos de oración ni de lectura y que no tienen ese amor apasionado por Cristo. Está hablando de personas como Jesús, como Bruce Olson, como Pablo y otros que más adelante veremos el día de hoy, que se entregaron enteramente a la causa del honor de Dios, que el reino de Dios viniera a la tierra, que las almas fueran salvadas de sus propios pecados. No es el amor fluctuante, no es el amor de fin de semana, no es el amor que ama a Dios en las buenas y en las circunstancias adversas se desanima, se llena de incredulidad, tropieza. No, es el amor serio, consagrado, apasionado. ¿Cuántas veces tú en la tierra has conocido hombres que, motivados por la codicia de enriquecerse, de tener muchos bienes materiales, trabajan, se desvelan, son serios en su trabajo, no faltan a su trabajo, cuidan su negocio, viven para su negocio, piensan en su negocio, siempre están ahí en el negocio? Y el resultado final es una gran fortuna que adquieren. ¿Cuántas veces has visto un hombre enamorado de una mujer que la codicia y la ama tanto que está dispuesto a pagar cualquier precio por ella hasta que la obtiene? Eso es precisamente lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Pero la causa no es enriquecerte ni es una mujer, es el honor de Dios. Los intereses de Dios en la tierra, que es el reino de los cielos. Que Cristo Jesús venga a morar en medio de los pecadores. Que venga a salvarlos. Y Él no exige, sino esta misma clase de amor. El amor serio, constante, firme, que no claudica, que va tras la meta hasta que esta meta se cumpla, que lucha, que se esfuerza, que no se desanima y no se desalienta con incredulidades, con tropiezos, con amarguras, que nunca deja de ser un amor fervoroso, que no disminuye bajo la prueba, que no deja de ser ese amor apasionado aún entre los problemas, en la casa, en el hogar, en el trabajo, la oposición, el cansancio, el afán, la ciudad, los problemas que nos rodean. Es un amor constante y serio que conquista. Yo quisiera dar algunos ejemplos en la Escritura acerca del celo. Y voy a hablar primeramente del celo de Finés. Números capítulo 25, versículos 6 y 8. Dice así: Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y se fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por el vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Finés era hijo de un sacerdote, que había visto cómo los hijos de Dios, los hijos de Israel, estaban fornicando entre las moabitas, estaban cometiendo el pecado de fornicación. Y había quebranto en la congregación porque se había pecado contra Dios. Y había un remanente ahí que se rasgó las vestiduras y estaban llorando en el tabernáculo de reunión, y entre ellos se encontraba Finés, este sacerdote. Y cuando vio que se acercó un israelita que tomó una de esas mujeres impías y que iba a fornicar a la tienda, tomó la lanza y se fue tras ellos y entró a la tienda y la atravesó en el corazón de este hombre y la atravesó en el corazón de la mujer. Y cesó la mortandad en Israel. Se apaciguó la ira de Dios por el celo que mostró Finés. ¿Qué motivó a Finés a acabar con este par de perversos? Estaban ofendiendo a Dios. El celo de Dios lo motivó. El honor de Dios lo motivó. Se paró por Dios. Un celo apasionado por la causa de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esta actitud celosa de Finés?
La respuesta de Dios está en Números 25, 10 al 13, dice así. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés, y tendrá él, Finés, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¡Oh, qué palabras habla Dios! ¡Cuánto honra Dios a aquellos cristianos celosos que están dispuestos a todo por causa del honor de Dios, por causa de los intereses de Dios en la tierra! Que tienen un amor apasionado en su corazón, no un amor de papel, no un amor que se destruye por el fuego, sino un amor que al contrario, el fuego lo hace más puro y más limpio. Un amor verdadero. Qué preciosas promesas le da Dios a este hombre. Mi pacto de paz con él. Una paz perpetua y continua para ese hombre. ¿Por qué entre ustedes hay cabezas que están llenas de condenación y de culpabilidad? ¿Por qué luego el diablo te anda acusando a cada rato de que no estás bien? Porque a cada rato tienes tu conciencia manchada y sucia. Porque no estás en ese pacto de paz con Dios. Y aunque Él te haya perdonado y que te haya dado su paz y que haya lavado tu conciencia de obras muertas, hoy tu conciencia te redarguye que tú no tienes el celo de Finés. Tu conciencia te redarguye que tú no estás amando con amor apasionado a Dios ni a las almas. Por eso no hay paz. Además dice, este pacto será para él y sus descendientes. ¿Cuántos padres de familia hoy han corrompido a sus propios hijos al no estar llenos de ese celo y de ese amor apasionado de Dios? ¿Cuántos padres hoy, por causa de su mal ejemplo, que no han amado a sus hijos con ese celo y ese amor apasionado para consagrarse a buscar la meta que es la salvación de sus almas? Hoy Dios no ha hecho pacto con sus hijos como hizo pacto con los hijos de Finés. Es una vergüenza que en vez de haber conversiones, en vez de haber cada día más salvación entre los jóvenes, adolescentes, se ven cada día más inclinados al mundo, a la inmoralidad, al pecado sexual, o se ven reprimidos viniendo a la iglesia solamente por costumbre o porque su padre los trae. ¡Ay de aquellos niños que están en las manos de estos padres tibios! ¡Ay de aquellos niños que les espera un mundo que los va a corromper y los va a llenar de inmundicia en sus mentes y corazones! ¿Por qué? Porque los padres y las madres no tienen el celo de Finés. No tienen ese amor apasionado, no tienen ese amor verdadero por sus hijos. Primeramente dándoles malos ejemplos. Segundo, simplemente diciéndole, hijo, no peques, pero no estorbándolo. Tercero, no teniendo una vida de oración y de intercesión ante Dios para estar lleno del Espíritu Santo y lleno del juicio y del poder de Dios, y hablarle palabras al corazón de tus hijos para que se conviertan de sus malos caminos. Cuarto, porque tú no tienes celo por el honor de Dios, Dios no hace pacto con tus hijos. ¡Qué desgracia para tus hijos! ¡Qué desgracia para esos pequeños hoy cuando los veo yo chiquititos que se acercan a saludarme en las congregaciones! Niños que salen de la escuela dominical y quieren conocerme y saludarme y se acercan a mí. ¡Cuánto se quebranta mi corazón! Porque digo, ¿en manos de quién están estas pequeñas criaturas? ¿En manos de quién están estos niños? Padres que no son celosos. Dios no hará pacto con estos niños como hizo pacto con los hijos de Finés. La respuesta de Dios continúa y dice, porque él, Finés, fue celoso por su Dios e hizo expiación por el pueblo de Israel. Esa palabra, fue celoso por su Dios. Ese es el celo que le falta a la Odisea.
Esa es la reprensión de Cristo a la Odisea, porque no tiene celo por su Dios, no muestra celo por su Dios, porque el corazón se empieza a enfriar, a llenar de pretextos, y no hay un celo verdadero. Además dice que él, Finés, hizo apartar el furor de Dios sobre los hijos de Israel. Hizo expiación. La palabra expiación quiere decir cubrir el pecado. Cubrir el pecado. La ira de Dios estaba desbordada contra los israelitas por haber fornicado con esas mujeres paganas impías. Sin embargo, el celo de este hombre llegó a aplacar la ira de Dios de tal manera que Dios perdonó a Israel. Y esto es el ejemplo del verdadero cristiano que tiene amor por las almas perdidas. Que por causa de su celo por las almas perdidas, su oración, su intercesión, su carga, su amor, su esfuerzo para ganarlos, sean sus hijos, sus vecinos, sus padres, en el trabajo, en la calle, en las plazas, en las cárceles, en los hospitales, su corazón está lleno de celo, su intercesión está llena de celo, no hay excusas para servir, no hay excusas para amar como Bruce Olson, como Jesús, y hacen expiación por los impíos. Hacen apartar la ira y el furor de Dios contra los pecadores. Esa ha sido la historia de los verdaderos avivamientos. Hombres y mujeres que se decidieron de todo corazón buscar a Dios hasta que Él viniera, para que los corazones de los impíos se quebrantaran y se salvaran. No porque el impío se merezca la misericordia de Dios con sus abominables adulterios, con sus desprecios a Dios y profanidades y blasfemias, sino porque hay hombres que se paran en la brecha, como Finés, como Bruce Olson, como Jesucristo, y hacen detener la ira de Dios. ¿Por qué eres la iglesia de la Odisea? Cada día se salvan menos almas. Cada día se abren menos puertas para el Evangelio. Cada día salen menos misioneros a las misiones internacionales. Cada día se pierden más los pecadores y aún los propios hermanos delante de tus ojos, porque no tienes el celo de Dios, porque no tienes el celo por tu Dios. Esa es la gran respuesta. La Odisea dice: soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¡Oh Dios! Ten misericordia de nosotros que estamos ciegos, Señor, que no vemos un mundo alrededor de nosotros que se está yendo al infierno, Padre, que no vemos naciones avasalladas por el hambre, la guerra, porque no vemos el abuso hacia los débiles en este mundo. Oh Señor, y no están despertándose misioneros, corazones aguerridos y valientes, no están luchando los padres por los hijos, los hermanos por los hermanos y los cristianos por los pecadores. ¿Cuál avivamiento? ¿Cuál avivamiento? ¿Cuánta gente necesitada allá afuera? En las calles, en las plazas, en los hospitales muriéndose, en los barrios necesitados, esperando que se levante un Finés, un Bruce Olson, para llevarles la vida eterna en Cristo. Un celo apasionado por la causa de Dios. Pablo en Hechos capítulo 22 versículo 3, ahora quiero hablar de Pablo como otro ejemplo de celo y consagración. Se nos dice de él que era un hombre celoso de Dios. Quiere decir, era un hombre que ardía en su corazón el celo de Dios. El gran anhelo y el gran deseo de Pablo era una cosa: el reino de Dios venga a la tierra. Tanto judíos como gentiles pudieran convertirse de sus pecados, de sus ídolos, al Dios vivo, al verdadero Dios, y servirlo a Él. Cuando Él se dirigía con las cartas que le habían dado los sumos sacerdotes, antes de que fuera el apóstol Pablo, siendo él Saulo de Tarso, fue cegado por una luz en el camino a Damasco, y cuando Jesús le habló
y le reprendió Jesús por su mal proceder hacia los cristianos, la respuesta de este hombre ante la convicción del Espíritu Santo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor. Lo llamó el Señor de su vida. Desde ese momento supo una cosa: mi vida ya no me pertenece a mí. Mi dueño y mi amo es Jesucristo solamente. Nadie más. Y todo lo que Él me pida, lo haré. Dios le habla a Ananías y le dice Jesús a Ananías: porque yo le mostraré a este hombre, Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oro refinado en fuego. Padecer por el nombre de Cristo. Estar dispuesto a que tu amor permanezca a pesar de las diferentes tribulaciones y aflicciones que traen la vida, el diablo y la edad presente. Ese es el oro refinado por fuego, el cual no tiene la iglesia de la Odisea. No está en tu corazón. El ejemplo de Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice el apóstol Pablo: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo soportó aflicciones, sufrimientos, calamidades de toda clase. Fue azotado, encarcelado, enfrentó turbas enardecidas contra él, trabajó hasta estar exhaustado, sin fuerzas totalmente, soportando desvelos, noches sin dormir y días sin comer. Y Pablo dice estas palabras: por mi pureza, por mi paciencia, por mi bondad, por mi amor sincero, he sido probado ante vosotros. He sido probado ante ustedes. Ustedes me han conocido. Ustedes saben todo lo que he soportado: las cárceles, los azotes, las turbas enfurecidas, las hambres, el frío, todo. Y ustedes lo saben bien. Lo he hecho por Cristo. Me he mostrado aprobado ante ustedes y ante Dios. Fuego. Oro refinado por fuego. Fuego. Oro refinado por fuego. Yo quiero decirte que el llamado de Dios a Pablo no es distinto de nuestro propio llamado. Dios nos muestra cada día cuánto es necesario padecer por su nombre. Y solo hay algo que puede sostenerte para padecer por su nombre: un fuego apasionado, un fuego verdadero, un fuego real. No el amor escaso, no el amor miserable que le ofreces a Dios. Él no se merece eso. Él no se merece eso. Él no se merece eso.
cuánto es menospreciado entre nosotros el amor, el celo por Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Te avergüenzas de padecer por Cristo? Hay cobardías en tu corazón, hay excusas, hay pretextos, hay incredulidades, hay falta de amor, hay falta de celo. ¿No estás dispuesto a consumir tu vida por Cristo? ¿No estás dispuesto a darlo todo por Él? ¿No merece Él todo? ¿No lo dio Él todo? ¿No dio su vida? ¿No dio su sangre? ¿No dio su honor y su gloria? ¿No dio su rostro a los heridores? ¿No dio sus mejillas a los que le escupían y le arrancaba la barba? ¿No dio su noche a la vigilia para orar por ti? ¿No dio su cuerpo al sufrimiento? ¿Qué acaso Él se acobardó? ¿Qué acaso Él dejó de amarte en algún momento? Si Él lo hubiera hecho, no estuviéramos tú y yo hoy lavados en esa sangre. Cuánto dolor en el corazón de Cristo, porque tú no quieres estar dispuesto a padecer por su nombre. Te has cansado, fluctúa tu amor, se hace demasiado difícil soportar, sea un ser querido, este mundo, los afanes, las distancias, el cansancio, los problemas económicos, las tentaciones, la devoción a Dios, el amor al prójimo, se te hace difícil. El llamado es para todos, no solo para Pablo, sino para todo cristiano. Tito 2:14. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, todo pecado, darnos la salvación, y purificar para sí un pueblo propio, suyo, celoso de buenas obras. El llamado no es solo para Pablo. Aquí nos dice el Espíritu Santo en Tito 2:14 que el llamado es para todo cristiano. Él se dio, Jesús, a sí mismo por todos nosotros, para perdonarnos y rescatarnos de toda la maldad en que vivíamos, purificarnos, y que Él pudiera tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Su propio pueblo, el cual esté hoy totalmente comprometido a hacer lo que es el bien y lo que es justo. Su pueblo propio, celoso, también quiere decir comprometido. Un compromiso en el cual no hay vuelta atrás. Un compromiso en el cual tomas el arado y sigues a Cristo y no puedes mirar atrás como la mujer de Lot que se convirtió en una estatua de sal, ni puedes mirar atrás como Demas que desamparó a Pablo amando este mundo, ni puedes mirar atrás como aquellos que se desviaron de la fe, sino que se mantiene un amor constante y puro, refinado por las pruebas, purificado por los sufrimientos, las abnegaciones y la constancia de amar a Jesús y confiar en Él. Palabra clave, un pueblo comprometido, totalmente comprometido. Pablo le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, adquirió un compromiso con Señor. El Señor quiere decir el dueño, el amo de su vida. Pablo pasó a ser propiedad absoluta del Señor Jesucristo. Pablo pasó a ser propiedad absoluta de Jesús. Su vida ya no le pertenecía a Pablo. Su vida Cristo la había comprado a precio de sangre. No para que Pablo hiciera su voluntad de aquí en adelante. No para que Pablo le ofreciera unas migajas de su amor a Dios. No para que Pablo diseñara su propio cristianismo a su manera y acomodo, sino porque Pablo estaba dispuesto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haré todo lo que me pidas. A donde me mandes iré. Lo que tengo que dejar, lo dejaré. Estaré dispuesto a padecer. Y aunque Pablo no entendía cuánto iba a sufrir por Cristo, y aunque Pablo no entendía los peligros que iban a venir sobre él, conforme venían los sufrimientos y las aflicciones, en su debilidad, en su opresión que sentía seguramente, en sus flaquezas como hombre, en sus pasiones naturales como hombre, nunca dejó de amar constantemente bajo las pruebas y aflicciones a Cristo, en las cárceles, en los azotes, en la soledad, en la traición. Después de haber amado tanto, recibir tan poco, eso no le hizo quitar su mirada de Cristo. Se mantuvo firme hasta el fin. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿O solo ha sido tu Salvador? No podrá seguir siendo tu Salvador a menos que estés dispuesto a aceptar gozosamente el señorío de Cristo en tu propia vida. Que tu vida ya no te pertenezca más a ti mismo, que tu vida ya no sea tuya ni tus intereses, sino que le pertenezca a Cristo y que Él pueda hacer con tu vida como madre, como padre, como joven, como hombre, como mujer, lo que Él quiera, para que Él sea el Señor. Tenemos los ejemplos en la Antigua Escritura y en el Nuevo Testamento, solo algunos de ellos, hay muchos más. Elías, por el celo de Dios, desafió a los profetas falsos de Baal. Construyó el altar que estaba derribado, dice la Escritura, y clamó al Dios del cielo, y Dios hizo descender fuego, y quemó el sacrificio, y lamió hasta el agua, y el pueblo empezó a clamar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, y abandonaron el culto a Baal. Hizo volver el corazón de los rebeldes a Dios. Eliseo, por su celo, hizo muchas obras buenas, llenas de celo y misericordia a los demás. Visitó a las personas, llevó la presencia de Dios, resucitó muertos, hizo milagros asombrosos que hicieron alimentar a los necesitados y a los pobres. Fue un hombre dispuesto a todo por el honor de Dios. Esteban, por el celo de Dios, no solo se dedicaba a servir a las viudas griegas y a las viudas judías, atendiendo puntualmente la despensa y el alimento de ellas para que no les faltase, sino cuando llegó el momento de desafiar a esa turba rebelde que había crucificado a Jesucristo por amor a sus almas, predicó un mensaje en el capítulo de Hechos, capítulo 7, y empezó a desafiar y a mostrarles cómo ellos no amaban a Dios, estaban engañados en su religión, que Jesucristo era el único que podía perdonarles los pecados, y eso le costó la muerte. Y cuando lo apedreaban y grandes piedras fracturaban su cabeza, los huesos de su cuerpo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El amor de Dios. Bernabé fue motivado a vender su heredad con gozo y con alegría, y la trajo a los pies de los apóstoles para que se repartiese entre los pobres. Dorcas, una mujer sencilla, seguramente con muchas limitaciones, tejía ropa para los pobres
Epafras, un hombre cristiano que amaba mucho a los cristianos que estaban en otras partes, oraba sin cesar por ellos, para que no les faltara nada de Cristo y para que permanecieran hasta el fin. ¿Qué lo llevó a interceder por ellos? El honor de Dios, un celo apasionado por la causa de Dios. La viuda pobre echó sus 2 blancas en la ofrenda, todo su sustento, todo, por ese celo. Las mujeres que seguían a Jesucristo, Susana, María Magdalena y las demás, que le ministraban con sus bienes, que ofrendaban, que trabajaban para ayudarle, cocinar para él, para sus apóstoles. ¿Por qué lo dejaron todo? ¿Por qué padecieron con él juntamente? Por un celo verdadero. Los apóstoles que dieron sus vidas en sacrificio para llevar el evangelio a las naciones paganas. Los cristianos del libro de los Hechos, que todo lo dieron, perdieron sus bienes, casas, dice el libro de Hebreos, posesiones, libertad, cárcel, hambre, persecución, dice Romanos, desnudez, frío, etcétera. ¿Por qué? Por un celo verdadero, un amor apasionado por el honor y la causa de Dios en la tierra. Timoteo, el joven que siguió a Pablo y dejó todo y se convirtió en un gran misionero para Éfeso, todo lo dejó por Cristo. Es el mismo llamado que hoy te hace a ti como padre: dejar tus pretextos, tu tibieza, dejar tus propios intereses terrenales mezquinos y hacer volver el corazón de tus hijos a Dios. Como madre igual, respetar a tu marido, ganarlo no por la palabra, sino por tu conducta casta y respetuosa, y criar a tus hijos para que ellos permanezcan amando a Dios. Como hijo, honrar a tus padres en lo que es justo, en lo que es bueno, como dice la palabra de Dios. Como joven, empezar a hacer planes en tu vida, no para instalar tu consultorio aquí, ir planeando tu casa con alberca, sino decir: ¿dónde, Señor? ¿Dónde quieres que vaya en este mundo? ¿A dónde quieres que yo vaya, Señor? Te doy mi vida, mi juventud, a las sierras indígenas de México, a las calles, a las plazas, a las cárceles, a China, Asia. ¿Dónde quieres que vaya, Señor? Un pueblo totalmente comprometido a hacer lo que es el bien y lo que es justo. Termino diciéndote: oro refinado por fuego. Cristo dice: lo necesitas, no lo tienes. Es ese amor que está dispuesto a soportar todo, absolutamente, que nunca deja de ser, que no fluctúa, que no es vacilante, que es constante, serio y comprometido, no importando cómo te sientas, cómo te vaya, cómo te traten. Un amor que entre más es probado en las pruebas, en las aflicciones, se hace más puro, más fervoroso, más limpio. Un amor que tiene valor. Un amor que se mantiene constante bajo cualquier circunstancia. Un amor que está dispuesto a pasar por alto las ofensas de los demás y cubrir multitud de pecados, dentro y fuera de la congregación. La Odisea, quiero decirte, hoy tiene esperanza. Se puede ir a comprar este fuego, este amor refinado por fuego. Cristo dice: cómprame, cómpralo de mí. Pero Dios te llama a un arrepentimiento individual. No es que estés entre la bola y digas: vamos a tomar una decisión. No. Primero Dios quiere que reconozcas de dónde has caído. Tú individualmente, sin mirar a los lados, de dónde has caído.
Dejar que el Santo Espíritu pueda redarguirte claramente. ¿Qué fue lo que apagó el amor? ¿Qué fue lo que hace ese amor inconstante? ¿Por qué no hay ese celo en tu vida? Esa decisión de que Cristo sea el Señor y no solo tu Salvador. Es individual. Cada quien tiene que verlo con Dios. Cada quien tiene que empezar a escudriñar su corazón con honestidad. Dejar que el Espíritu Santo traiga mayor convicción. Ver la Escritura y los ejemplos que te he mencionado el día de hoy. Compararte tú con ellos, con Jesús, con Pablo, con Bruce Olson, con Esteban. Y decir, ¿es Cristo el Señor de mi vida? ¿O yo he diseñado un cristianismo a mi conveniencia? Recuérdalo, jamás podrá ser Él tu Salvador si no es el dueño absoluto de tu vida. Él quiere ser el dueño absoluto de tu vida y Él dice estas palabras: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y Él conmigo. Si el Espíritu te ha hablado, Él está a la puerta y te está llamando. Y quiere entrar a ti, quiere llenarte de su Santo Espíritu, quiere traer fuego. Oro refinado por fuego. Quiere traer colirio para que veas tu condición y puedas arrepentirte. Quiere traer también colirio para que puedas ver a tu alrededor un mundo que se está yendo al infierno y te llenes de amor y de celo por ellos. Quiere traer vestiduras que cubran tu desnudez porque no hay fruto verdadero en tu vida. Él lo quiere hacer. Cuando Él dice, por cuanto es tibio te vomitaré de mi boca, es una amenaza muy fuerte de Cristo. Pero sabes, le da repugnancia, le da asco a Cristo que quieras servirte de su salvación y escapar de la ira venidera y no quieras servirlo a Él como el Señor, Rey y dueño de tu alma. Que no confíes en que Él lo que te pide es para tu bien. Que no confíes que Él, si te llama a darlo todo, es porque te está dando un lugar de honor y de gloria en su reino que tú estás despreciando por tu corazón mezquino y estrecho. Que si Él te pide que estés dispuesto a padecer por su causa, por su nombre, no es porque Él se deleite en que tú sufras, sino porque Él ha visto un mundo perdido. Mira a tu alrededor, un mundo en llamas, un mundo bajo los juicios de Dios, y Él quiere salvar, pero tú estás indeciso. Y tú eres el único medio que Él tiene para llevar su salvación a los perdidos. Cerremos nuestros ojos. Meditemos unos momentos en estas palabras. La palabra ha sido muy clara. Jesús ha visto tu falta de amor y de celo y te ha reprendido. Te advierte que si tú no estás dispuesto, si tú no estás dispuesta a padecer por su nombre, no podrá ser Él el Salvador. Él lo dio todo. Él no pide menos de ti. Él quiere que lo des todo completamente. Yo no quisiera que oraran en este momento. Yo quisiera que reflexionaran. Yo quisiera que hubiera un silencio inclusive, que no estorbara el que otros piensen. La falta de amor que hay en sus vidas.
necesitas ver bien tu falta de amor, tu pecado. ¿Desde dónde has caído? ¿Cómo fue que ese corazón se volvió vacilante y ondulante y no constante y perseverante, serio, comprometido? Podrá haber 1000 pretextos, los afanes, la casa, la crisis económica, no alcanza el dinero. Pero esos pretextos son por una razón solamente. No tienes el celo por Dios. Porque cuando hay el celo por Dios, aunque estén las cosas duras en casa, no haya dinero, las distancias, el afán, no son un obstáculo, sino un medio solamente para purificarnos más en ese amor, para esforzarnos, para darnos sin reserva. ¿Qué ejemplos Dios nos mostró hoy? Hombres, mujeres, un misionero en Colombia, Bruce Olson, que ha logrado llevar el reino de Cristo, que ha transformado la vida salvaje a una vida cristiana en esos indígenas, que han salido de entre ellos misioneros, que han fundado escuelas, hospitales, clínicas, cooperativas de trabajo, y no hay entre ellos ningún necesitado. Que en medio de una Colombia que se destruye por las armas, el tráfico de drogas, hay un pueblo celoso de buenas obras. Que hubo un hombre como Finés que dijo: yo iré, Señor. Que sufrió, sí sufrió, pero que fue constante y nada le evitó permanecer hasta hoy amando. Hizo apartar la ira de Dios como Finés. Hizo apartar el furor de Dios por los pecados de este pueblo indígena y trajo expiación, trajo perdón por medio del Evangelio de Jesucristo. Pablo, Jesús. Dios no exige un amor menor que este. Por eso reprende y castiga duramente a la Odisea. Dios no pide menos que esto. Quizás tu idea del cristianismo ha sido 4 paredes, venir al culto, cumplir con un diezmo, una ofrenda, no pecar. No, eso no es. Destrúyelo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que te llenes del celo por Él, celo por Dios, un amor apasionado, un deseo apasionado de estar dispuesto a sufrir y soportar cualquier cosa, a fin de que Dios sea glorificado en la tierra, que se salven las almas, que se salven tus hijos, que el mundo conozca que hay un pueblo que Cristo ha purificado y es un pueblo del cual Él es dueño, propio, propiedad de Cristo. Celoso, celoso de buenas obras. Celoso. Y yo no quisiera que el día de hoy malinterpretaras el mensaje y te fueras mañana a trabajar a los hospitales o a llevar de comer a los hambrientos con ese corazón tibio, porque será más abominable a Dios. Lo que Dios quiere es que hoy te conviertas a Él, que ya no trates a Jesús solo como el Salvador de tu alma y la esperanza del cielo eterno, sino como el Señor de tu vida, el dueño, que confíes en su llamado,
Todos los que confiaron en el Señor Jesús, ninguno fue avergonzado. No se quedaron con las manos vacías. Todo misionero que fue a los países lejanos tuvo fruto en su labor. Toda madre que oró por sus hijos y que los crió en Cristo tuvo fruto en su labor. Todo padre que amó a sus hijos con esta clase de amor levantó descendencia como Abraham levantó descendencia a Dios. Nadie que confía en Él será avergonzado. Y esa incredulidad mezquina de tu corazón que te lleva a pensar que vas a sufrir más, o que lo que Dios te está pidiendo es que le eches más ganas, que trabajes más, que des más dinero, y vas a decir, pero si todo lo doy, estoy cansado y me piden más en la iglesia. Oh, estás sordo, no entendiste el mensaje. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Él quiere ser el Señor, el dueño. Él quiere oír de ti, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntate hoy. ¿Lo que haces hoy es lo que quiere Dios? ¿Lo que haces hoy es lo que quiere Jesús? Si Él te compró con su sangre, Él es tu dueño. Pregúntate hoy, ¿lo que haces hoy? ¿Tienes tú esa paz de saber que estás haciendo la voluntad de Dios como Finés? ¿Tienes tú esa conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, de saber que eres un ejemplo en amor, en pureza, en el Espíritu Santo? ¿Te podrías tú parar delante de la congregación y decir, estoy aprobado entre ustedes, porque ustedes me han visto sufrir y padecer por la causa de Cristo? Aún he llegado a sufrir, a padecer, a poner en riesgo mi vida por Cristo, y me he presentado delante de ustedes con toda pureza. ¿Podrías tú ponerte de pie hoy y decirlo así? Pregúntate, eso es lo que Dios quiere, las migajas que le das a Dios de tu tiempo, de tu vida. Los 1000 pretextos. Jesús dice, yo conozco tus obras. No son obras llenas de celo. Son obras para llenar el ojo del pastor. O vives bajo la ley de la iglesia. Hay que reunirnos, hay que hacer esto, hay que dar tanto. Pero no vives bajo el señorío de Cristo. No vives bajo el señorío de Cristo. Porque si tú vivieras bajo el señorío de Cristo, estarías dispuesto a darlo todo. Dios te llama a un arrepentimiento. Sé celoso y arrepiéntete. A una conversión a Él. A un abandono del pecado de tibieza. Con la claridad que este mensaje te puede dar la Escritura y el Espíritu Santo. No pide menos Dios. Si tú pones un parche en tu vida, la rotura se hará después peor. Tu desnudez se hará manifiesta ante los ojos de todos. Serás vomitado, vomitada. Cristo lo hará. Y solo aquellos que están dispuestos hoy, como Bruce Olson, como Jesús, como Pablo, como Esteban, a darlo todo, a quitar los pretextos, a confesar con tu boca que Jesús es el Señor, a declarar con tus labios y tu corazón que Él es el dueño de tu vida, y al mostrar con tus hechos, porque Dios quiere hechos, no palabras, no solo llanto, no solo dolor en tu vida, quiere hechos que demuestren que Él es el dueño absoluto de tu propia vida.
Él está a la puerta. Él llama. Y si tú tomas la decisión seria de recibir a Jesús como el Señor de tu vida, como Pablo lo hizo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estar dispuesto a obedecer en todo a Jesucristo, a amar constante y seriamente a Cristo, sin vacilar, no un día sí, un día no, un amor comprometido con Él, con su reino. Él entrará y Él cenará contigo y tú con Él. Él traerá su fuego, traerá su pasión, traerá su amor, traerá su colirio, y si tú permaneces fiel, producirá sus frutos en tu vida. Señor, tu palabra ha sido muy clara el día de hoy. La Odisea es una iglesia que no tiene el oro refinado por fuego, no tiene ese celo, ese anhelo fervoroso, ese amor constante por la causa tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda seguir redarguyendo a aquellos que han tenido oído para oír lo que tu Espíritu dice hoy a la iglesia, y pueda amplificar en la dimensión correcta el pecado de tibieza para un verdadero arrepentimiento, y puedas levantarte para ti un pueblo propio, un pueblo tuyo, Señor, comprometido a hacer el bien y a hacer lo que es justo, con ese celo por ti, Señor. Hazlo así, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que meditaran en los pasajes, las escrituras que cité el día de hoy en el mensaje. Yo quisiera que al salir haya respeto en la asamblea, evitar las pláticas, las distracciones. No queremos contristar al Santo Espíritu, porque Él puede seguir hablando a cada uno que tiene oídos para oír lo que dice Él a la iglesia. Evitemos el ruido, inclusive hasta donde nos sea posible. Invito a aquellas personas que el día de hoy quieran quedarse unos minutos más en sus sillas a reflexionar. Quédense sentadas. ¿Quieres quedarte unos minutos más a profundizar? ¿Necesitas entender, orar? Yo no sé. Puedes quedarte. Y le pido al resto de la audiencia, por amor a los que se van a quedar, que su salida sea respetuosa. Y espero, tú que has entendido el mensaje el día de hoy, que te levantes con el celo de Finés a pararte por el celo de Dios. Gracias. Estamos despedidos. Dios les bendiga.